¿Sabías que Jesús descendió al infierno antes de resucitar? Durante siglos, esta verdad ha permanecido oculta para muchos, enterrada entre interpretaciones olvidadas y pasajes poco explorados de la Biblia. Sin embargo, hay un versículo que revela una realidad espiritual tan profunda, que quienes la descubren jamás vuelven a mirar la cruz del mismo modo. Porque Jesús no solo murió, también bajó a lo más profundo del mundo invisible. Y lo que hizo allí transformó para siempre el destino del alma humana. Antes de continuar, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás relatos espirituales que despiertan tu conciencia, reconstruyen tu fe y te conectan con verdades que no se enseñan en cualquier parte. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio, porque lo que descubrirás hoy tiene el poder de cambiarte desde dentro. Todo comienza con un instante que marcó la historia del universo. Jesús, colgado en la cruz, con el cuerpo desgarrado y el alma en una tensión cósmica, levantó la voz una última vez. No fue un susurro, no fue un quejido, fue un acto de entrega. Con plena conciencia y absoluta autoridad, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento, la creación entera se estremeció. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partieron, y las tumbas se abrieron. Lo que parecía ser la muerte de un hombre más, fue en realidad la irrupción de lo divino en las entrañas mismas de la existencia. Pero, ¿dónde fue Jesús cuando su cuerpo quedó sin vida en el sepulcro? ¿Qué hizo mientras todos lo creían muerto? La Escritura da pistas. Habla de las partes más bajas de la tierra, de los espíritus encarcelados, de las llaves de la muerte y del Hades. Estas no son metáforas vacías. Son señales de un viaje espiritual con propósito. Un descenso voluntario al reino de los muertos, a la oscuridad más profunda, no como víctima, sino como conquistador. Para entender lo que ocurrió, hay que retroceder al principio. En la teología hebrea, antes de la cruz, todos los muertos descendían al Seol, un dominio espiritual dividido en dos regiones. Una de ellas era el seno de Abraham, un lugar de descanso y consuelo para los justos. La otra, un sitio de tormento reservado para los impíos, separados ambos por un gran abismo. Esta imagen no proviene de leyendas ni escritos apócrifos. Fue descrita por el propio Jesús en la parábola del rico y Lázaro. El rico, en agonía, suplica alivio. Lázaro, en paz, es consolado en el seno de Abraham. Entre ellos, una separación imposible de cruzar. Ahora imagina este escenario. Jesús ha muerto, pero su espíritu sigue consciente, vivo y en misión. No fue un alma errante ni un espectro vagando. Fue el Hijo de Dios, llevando a cabo la siguiente fase del plan de redención. Mientras en la superficie los discípulos lloraban, el cuerpo era envuelto en lienzos y colocado en una tumba vigilada por soldados. Algo invisible estaba sucediendo. Jesús descendía al corazón de la tierra. Penetraba las estructuras espirituales que por siglos habían retenido a las almas. Entraba al Seol no como uno más, sino como el cumplimiento de la promesa. Porque su muerte no fue una derrota. Fue una entrada triunfal a la batalla espiritual más importante del universo. En Juan 10:18, él mismo lo dice con claridad: nadie me quita la vida. Yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo poder para entregarla y para volver a tomarla. Con esta afirmación, Jesús deja claro que su muerte no fue una tragedia, sino una estrategia. Al entregar su espíritu, no estaba terminando su misión, sino activando su fase más poderosa. Ese descenso no fue al vacío. Fue directo al lugar donde por siglos los patriarcas, profetas y fieles esperaban. Hombres y mujeres que murieron creyendo en una promesa que aún no se había cumplido. En el seno de Abraham estaban Abel, Noé, Moisés, Elías, David, Isaías y tantos otros, aguardando el momento en que el Mesías vendría por ellos. No estaban en el cielo, porque el acceso aún no había sido abierto. Estaban en un paraíso temporal, una sala de espera sagrada, un refugio divinamente diseñado. Mientras tanto, al otro lado del gran abismo, estaban los que murieron en su rebeldía. Almas perdidas en la oscuridad, sin esperanza, consumidas por el peso de su elección. También había otro grupo, aún más enigmático, los llamados espíritus encarcelados. Seres que, según Pedro y Judas, transgredieron las leyes divinas en los días de Noé. Ángeles que abandonaron su morada, mezclándose con la humanidad, y que por ello fueron encerrados en prisiones eternas, aguardando el juicio final. Y fue a todos ellos, justos,
impíos y encarcelados, que Jesús se presentó, no como predicador, no como mártir, sino como rey. En ese mundo invisible, donde el tiempo no rige como en la tierra, Jesús proclamó algo, un mensaje que no pedía conversión, sino que anunciaba una victoria. Él no fue allí a pedir, sino a declarar. A los justos, para liberarlos. A los rebeldes, para confirmar su condena. A los encarcelados, para anunciar que el plan que intentaron destruir desde antes del diluvio había sido consumado. El Hijo del Hombre, nacido de mujer, había vencido. Ese fue el verdadero inicio del domingo de resurrección. Porque la victoria no comenzó con la piedra removida, sino con la entrada del Mesías en las regiones más bajas de la existencia. Allí donde nadie podía llegar, Él descendió. Y lo hizo llevando luz, poder y autoridad. Mientras en la tierra todo era silencio, temor y desconcierto, en el mundo espiritual se libraba la guerra más trascendental del universo. Y eso apenas estaba comenzando. Las profundidades del Seol y la espera de los justos. En la superficie, todo era luto. El cuerpo de Jesús yacía en una tumba nueva, envuelto cuidadosamente en lienzos, perfumado con especias y custodiado por soldados romanos. Afuera, los discípulos se ocultaban llenos de miedo, sin entender cómo aquel que calmaba tormentas y resucitaba muertos había sido crucificado. Para ellos, todo parecía terminado. Pero mientras el mundo visible quedaba atrapado en el duelo, en una dimensión paralela se estaba escribiendo una historia que los ojos humanos jamás podrían haber imaginado. Jesús no estaba inactivo, no dormía, no esperaba. Su espíritu, vivo y en autoridad, descendía al corazón de la tierra. No por castigo, sino por conquista. No como un alma más, sino como el cumplimiento de una promesa eterna. Según la tradición hebrea, el lugar donde iban las almas después de la muerte era llamado Seol. Pero el Seol no era un sitio único, homogéneo o sin estructura. Era un mundo dividido, compuesto por al menos dos regiones bien diferenciadas. El lugar de tormento, donde estaban los impíos, y el seno de Abraham, una especie de paraíso temporal donde los justos reposaban esperando su redención definitiva. No era el cielo, pero tampoco era un infierno como lo imaginamos. Era un lugar de espera, de reposo, pero también de anhelo. Allí no había sufrimiento, pero tampoco plenitud. Era la antesala del cielo para quienes murieron en la fe antes de la cruz. Jesús había hablado de este lugar en una de sus enseñanzas más misteriosas, la parábola del rico y Lázaro. Ambos mueren. El rico despierta en tormento y ve a Lázaro en paz, reposando en el seno de Abraham. Desde allí, ruega por una gota de agua, implora que alguien vaya a advertir a sus hermanos vivos, pero recibe una sentencia definitiva. No hay forma de cruzar el gran abismo que separa a los dos destinos. El mensaje es claro. La muerte fija una realidad que no puede ser alterada por lamentos tardíos. Ahora bien, ¿qué ocurrió cuando Jesús llegó a ese lugar? Lo primero que debemos entender es que el descenso de Jesús no fue improvisado. Fue anunciado con siglos de anticipación. El Salmo 16:10 lo anticipa con fuerza profética. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro, en Hechos 2, 27-31, interpreta este pasaje como una referencia directa a Jesús. Él no fue librado de descender, pero fue preservado de quedarse allí. Su entrada fue real, pero su permanencia fue breve. Descendió, y luego ascendió en victoria. Mientras el cuerpo del Maestro estaba en el sepulcro, su alma entraba en contacto con todos aquellos que habían muerto en la esperanza del Mesías. Hombres y mujeres que, aunque no vieron su llegada en vida, vivieron por fe. Todos ellos estaban allí. Desde Abel, el justo asesinado por su hermano, hasta David, que profetizó sobre aquel que no vería corrupción. Moisés, que habló con Dios cara a cara. Elías, que fue llevado en un torbellino. Isaías, que vio al siervo sufriente. Jeremías, que lloró por la rebelión de su pueblo. Daniel, que vislumbró la piedra no cortada por mano humana. Todos estaban allí, esperando. No estaban confundidos. Estaban expectantes. Y entonces, por fin, llegó Él. El que había sido anunciado desde Génesis. El descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. El cordero que Abraham no tuvo que sacrificar. El verdadero libertador que Moisés representó. El rey eterno que David solo pudo prefigurar.
el Emanuel que Isaías proclamó, la raíz de Isaí, el Hijo del Altísimo. Y cuando entró en ese lugar, no lo hizo como uno más entre los muertos. Lo hizo como el único viviente entre las sombras. Su presencia no necesitó palabras para ser reconocida. Cada alma justa supo inmediatamente quién era Él. No porque lo hubieran visto antes, sino porque lo habían esperado toda su vida. En ese momento, el seno de Abraham dejó de ser un lugar de espera. Se convirtió en el escenario del cumplimiento, porque aquel a quien tanto habían anhelado ya estaba entre ellos. Muchos de estos hombres y mujeres habían muerto sin recibir el cumplimiento de las promesas, como dice Hebreos 11. Vivieron por fe, murieron por fe, pero no vieron la plenitud de lo prometido. No porque Dios los hubiera olvidado, sino porque el tiempo aún no había llegado. Pero ahora, el tiempo había sido cumplido. La sangre perfecta ya había sido derramada. El sacrificio completo había sido hecho. El acceso al cielo estaba abierto. Y Jesús tenía en sus manos las llaves. No solo las llaves de la vida, también las llaves de la muerte y del infierno. Su descenso fue la señal. Su proclamación, la evidencia. Y su presencia, la certeza de que la redención estaba completa. Pero este momento glorioso no fue solo para los justos. Porque en otro extremo del Seol, había otros observando. Los impíos, los burladores, los incrédulos, los que murieron en rebelión, en idolatría, en violencia, en desprecio. También ellos presenciaron, aunque desde lejos, que aquel Jesús crucificado no había sido vencido. Lo vieron entrar en gloria, y supieron que su condena era definitiva, porque lo que pensaron que era el fracaso del Mesías, resultó ser la mayor victoria de Dios. Y más allá aún, en regiones todavía más sombrías, estaban los espíritus encarcelados. Seres mencionados por Pedro como aquellos que desobedecieron en los días de Noé. Ángeles caídos, responsables de una corrupción tan profunda, que fueron encerrados por generaciones. Ellos también oyeron la voz del Redentor. Pero no fue una voz de esperanza. Fue una voz de juicio. Jesús no bajó a predicarles salvación. Bajó a declararles que el plan de Dios se había cumplido. Que lo que intentaron impedir con su rebelión había llegado a su clímax. Que la cruz, lejos de ser su victoria, era su derrota. Fue una proclamación de autoridad. Un acto final de justicia. La confirmación de que, incluso en lo más profundo del abismo, el poder de Dios reinaba. La entrada de Jesús al Seol no fue silenciosa. Fue una invasión. Una irrupción de luz en la morada de los muertos. Una declaración total de que el reino de Dios no tiene fronteras. Y así, mientras los vivos guardaban silencio, los muertos oían la verdad. Una verdad que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El rey entre los muertos y la proclamación de la victoria. La atmósfera en aquel mundo invisible era densa, cargada de siglos de espera, de oraciones silenciosas, de promesas retenidas. Pero todo cambió en el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, cruzó el umbral del Seol. No hubo ángeles anunciando su llegada. No hubo trompetas. Su sola presencia era suficiente para estremecer los cimientos de la eternidad. Los justos lo reconocieron. No por su rostro, que nunca habían visto, sino por su esencia. Porque cuando la verdad entra en un lugar, todo lo falso se disipa. Cuando la luz aparece, las tinieblas retroceden. Y cuando la promesa se encarna, el alma lo sabe. Pero Él no llegó solo a consolar. No bajó como un visitante que trae noticias. Jesús descendió con una misión: proclamar, liberar, tomar autoridad. En las Escrituras, el apóstol Pedro nos da una pista clave. En su primera carta, capítulo 3, versículos del 18 al 20, escribe: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia en los días de Noé. Este pasaje, tan enigmático como impactante, revela algo profundo. Jesús no solo estuvo entre los muertos, habló allí. Proclamó, declaró, no para redimir, sino para anunciar su victoria. No fue una predicación de salvación, fue una proclamación de juicio. Porque allí, en lo más profundo,
estaban esos espíritus encarcelados desde tiempos antiguos. Seres que, según el libro de Judas y segunda de Pedro, transgredieron los límites establecidos por Dios. Ángeles que abandonaron su morada, que se mezclaron con los humanos en los días previos al diluvio, corrompiendo la creación hasta su núcleo. Su castigo fue severo, ser confinados en prisiones eternas, bajo oscuridad, hasta el juicio final. Y ahora, frente a ellos, se encontraba aquel contra quien toda rebelión espiritual se había levantado. El Mesías prometido, el Cordero inmolado, el León de la tribu de Judá. Y con voz firme, Jesús les anunció que la redención había sido consumada, que lo que ellos intentaron impedir, ahora era realidad, que la cruz no fue el fracaso del cielo, sino el arma definitiva que destrozó las cadenas del pecado y la muerte. La palabra que Pedro utiliza en griego para predicar en este pasaje es cruz, que no significa enseñar ni evangelizar, sino proclamar con autoridad. Es el grito del heraldo del rey. Es el anuncio oficial de que un reino ha sido establecido, de que una conquista ha sido completada. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Jesús caminaba en medio de las regiones espirituales, no como un prisionero, sino como un conquistador. Cada paso que daba marcaba una fractura en las antiguas estructuras del dominio de la muerte. Su sola presencia reordenaba la jerarquía invisible del mundo espiritual. Porque él no venía a pedir permiso. Venía a tomar lo que era suyo. ¿Y qué era suyo? Las llaves de la muerte y del Hades. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, nos presenta a Jesús diciendo: Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan dominio, autoridad, derecho legal sobre un territorio. Hasta ese momento, el poder de la muerte había sido el arma más temida por la humanidad. Desde el Edén, la sentencia había sido clara: el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y desde entonces, nadie había escapado verdaderamente de ella. Todos los que resucitaron, murieron nuevamente. Nadie había vencido a la muerte desde dentro, hasta ese día. Jesús no venció a la muerte evitándola. La venció atravesándola. No le quitó el aguijón desde fuera, sino que entró en su territorio, rompió sus cerrojos y salió con las llaves en la mano. Fue una guerra silenciosa, pero total. Invisible para el ojo humano, pero definitiva en el mundo espiritual. Mientras los soldados romanos vigilaban una tumba sellada, y los líderes religiosos celebraban una victoria vacía, en las profundidades del abismo el reino de las tinieblas temblaba. El que murió sin pecado estaba vivo en el espíritu, y su justicia brillaba como una espada encendida. Y en ese momento, las palabras del Salmo 24 cobraron un nuevo sentido. Abran puertas eternas. Levántense, portones antiguos, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y valiente, el Señor poderoso en batalla. Jesús no solo era el Rey de los vivos, era el Rey también en el dominio de los muertos. Donde antes no había ley, ahora había decreto. Donde antes reinaba la oscuridad, ahora se escuchaba una voz de autoridad. El reino de Dios había llegado hasta allí. Y mientras en el seno de Abraham los justos lo adoraban y los ángeles contemplaban en silencio su obra, en el otro lado del abismo, los condenados comprendían que la eternidad estaba sellada. Y en las prisiones más profundas, los espíritus caídos se estremecían ante la voz que no podían ignorar. Era la voz del Hijo de Dios, la misma que ordenó al mar callar, la que levantó a Lázaro de entre los muertos, la que dijo consumado es desde la cruz. Ahora proclamaba que la victoria era total, y lo más glorioso, aún estaba por ocurrir. El paraíso temporal y la liberación de los justos. Mientras la proclamación resonaba en lo más profundo del abismo, mientras los condenados y los espíritus en prisión escuchaban el decreto del Rey, en otro rincón del mundo espiritual, un lugar separado por un abismo imposible de cruzar, algo diferente comenzaba a suceder. Allí, en el seno de Abraham, los justos aguardaban. No estaban en tinieblas, ni en tormento, ni atrapados por el dolor. Pero tampoco estaban en plenitud. El paraíso que ocupaban era real, pero era temporal. Un lugar de consuelo, de espera, de reposo. Una morada intermedia reservada para quienes vivieron y murieron con fe en el Dios verdadero, antes de que la redención se consumara en la cruz. Muchos imaginan el cielo como un destino inmediato después de la muerte.
Pero las Escrituras nos enseñan algo más sutil y profundo. El acceso al cielo eterno no podía estar completamente abierto antes del sacrificio perfecto. No podía haber plenitud sin cruz. No podía haber entrada sin sangre. Por eso, los antiguos justos no fueron abandonados, pero tampoco habían alcanzado la consumación. El libro de Hebreos lo dice con claridad. En el capítulo 11, después de enumerar a los grandes héroes de la fe, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, David, los profetas, concluye con una declaración reveladora. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Murieron creyendo, murieron obedeciendo, murieron esperando, pero no murieron sin esperanza, porque sabían, en lo profundo de su espíritu, que un día, el Mesías prometido entraría por esa puerta invisible, no como sombra, sino como realidad. Y ese día había llegado. Jesús, el Cordero inmolado, había descendido. Ya había proclamado su victoria a los espíritus en prisión. Ya había despojado a las tinieblas de su autoridad. Ya llevaba en su mano las llaves de la muerte y del infierno. Y ahora, frente a él, estaba la multitud de los justos que durante siglos había aguardado su llegada. Abraham lo vio y se alegró. Moisés lo reconoció. David, que había profetizado su sufrimiento y su gloria, se inclinó. Isaías, que lo había visto como varón de dolores y siervo sufriente, ahora lo contemplaba en majestad. Jeremías, que había llorado sobre Jerusalén, lo veía como restaurador. Daniel, que lo vislumbró como piedra y como rey eterno, ahora lo tenía ante sus ojos. Imagina la escena. Millones de almas, patriarcas, profetas, mujeres y hombres de fe, todos mirando al único que podía liberarlos. El único que no necesitó morir por su propio pecado, porque no lo tuvo. El único que podía abrir las puertas que nadie más podía tocar. En ese momento, lo que comenzó en silencio se convirtió en la mayor liberación espiritual de todos los tiempos. Jesús no los consoló solamente, los convocó. No vino a recordarles una promesa lejana, vino a cumplirla. Lo que por siglos fue esperanza, ahora se hacía realidad. La redención que anunciaron los profetas, que creyeron los patriarcas y que esperaron las naciones, ahora se encarnaba en el Verbo viviente. Fue el inicio del gran éxodo espiritual, una migración celestial, un paso definitivo del paraíso temporal hacia la gloria eterna, porque ahora, el acceso al cielo estaba abierto. El camino al lugar santísimo no estaba más bloqueado. El velo del templo ya se había rasgado de arriba abajo, declarando que la separación entre Dios y los hombres había sido abolida por la sangre del Hijo. Efesios 4, 8-10 lo explica con profundidad. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, ahora ascendía, pero no lo haría solo, porque con él iba una multitud de redimidos, una procesión espiritual invisible para el mundo, pero gloriosa ante los cielos. Hombres y mujeres que ahora sí podían entrar, no como sombras de una promesa, sino como herederos plenos de una alianza nueva y eterna. Y en el mundo visible, algo extraño sucedía. Mateo 27, 52-53 registra un hecho que la mayoría de los creyentes ignora, o simplemente pasa por alto. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Esos santos no solo resucitaron espiritualmente, también se manifestaron físicamente. Fue una señal, un eco visible de lo que había sucedido en el mundo espiritual. Era como si el cielo hubiese dejado una marca, una huella, un testimonio tangible de que el poder de la muerte había sido quebrado. Porque cuando Jesús liberó a los justos del seno de Abraham, algo se quebró en la estructura misma de la realidad. Ya no habría más necesidad de paraísos temporales. Ya no existirían más salas de espera espirituales. El cielo estaba abierto, y el Cordero era la puerta. Y desde ese día, todo aquel que muere en Cristo, no desciende a esperar, sino que entra directamente en su presencia. Como dijo Pablo, con absoluta certeza, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor.
Fue una revolución silenciosa, una procesión gloriosa, una conquista eterna. Pero el rey aún no había terminado su obra. Porque si bien la proclamación había sido hecha y los justos habían sido liberados, faltaba un acto final, un momento definitivo que sellaría esta victoria ante todo el universo. Aún no había amanecido el tercer día, pero la oscuridad estaba a punto de romperse, y la piedra que sellaba la tumba no podría resistir el poder del viviente. El triunfo desde el silencio. La tierra estaba en silencio. El sábado había envuelto a Jerusalén en una quietud extraña. Los pasos eran más lentos, los rostros más apagados. El escándalo de la crucifixión aún resonaba en las calles, pero ahora todo parecía detenido. Los discípulos estaban escondidos. Las mujeres lloraban en secreto. Los enemigos celebraban en voz baja. Y en una tumba sellada, custodiada por la fuerza imperial de Roma, yacía el cuerpo de un hombre al que muchos habían llamado rey. Pero ese cuerpo inmóvil no contaba la historia completa. Porque mientras la tierra guardaba silencio, el cielo y el infierno temblaban. Lo que había comenzado en la cruz, ahora llegaba a su punto culminante. Durante 3 días, el alma del Salvador había estado ocupada en una misión que ningún otro ser jamás pudo realizar. Su descenso no fue pasivo, fue activo, fue intencional, fue estratégico. Jesús caminó entre las regiones más profundas del mundo espiritual con autoridad, con propósito, con poder. Liberó a los justos, proclamó juicio sobre los caídos, tomó las llaves de la muerte, y ahora, con todo consumado, llegaba el momento de volver. Pero ¿cómo se regresa de un lugar del que nadie ha salido por sí mismo? La respuesta está en su naturaleza. Jesús no era un simple profeta, no era solo un hombre de bien, era el Hijo eterno del Padre, el Alfa y la Omega, el Verbo encarnado, la vida misma, y la muerte, por poderosa que pareciera, no tenía autoridad para retenerlo. En el libro de los Hechos, Pedro lo dice con claridad y valentía. Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Hechos 2:24. Imposible, porque la muerte no tiene dominio sobre aquel que nunca pecó. No puede encadenar a quien no le debe nada. No puede reclamar a quien vive por esencia, no por herencia. Jesús no murió por sus faltas, murió por las nuestras. Y eso hizo toda la diferencia. En el corazón de la tierra, la muerte se encontró cara a cara con su destructor. Durante siglos, había gobernado sin oposición. Desde el Edén hasta el Calvario, ningún ser humano había escapado de su sombra. Todos, grandes y pequeños, sabios e ignorantes, reyes y esclavos, habían caído bajo su poder. Era el enemigo invencible, el muro infranqueable, la sentencia inevitable. Pero ahora, frente a ella, estaba el santo, el inocente, el justo. Y con una sola palabra, Jesús quebró su autoridad. Ese momento no fue visible para los hombres. No fue registrado por cronistas ni grabado en piedra. Pero en el mundo espiritual, fue el terremoto más grande de la historia. Las prisiones se abrieron. El reino de la muerte colapsó. Las cadenas cayeron. Y aquel que fue sepultado como un cordero, se levantó como un león. Fue en el más profundo de los silencios donde ocurrió la mayor victoria. Porque Dios no gritó, no hizo alarde, no convocó ejércitos terrenales. Simplemente, levantó a su Hijo. Y ese instante cambió el universo. La resurrección no fue solo un milagro biológico. Fue la proclamación suprema de autoridad. Fue el anuncio de que un nuevo tiempo había comenzado. Que la muerte ya no era el final. Que el infierno ya no tenía la última palabra. Que el juicio ya no era lo único que esperaba al final del camino. Desde ese día, el mundo ya no es el mismo. Porque la tumba vacía no solo representa un evento del pasado. Representa una puerta abierta al futuro. Representa la derrota del mayor enemigo del ser humano. Representa que el reino de Dios ya no está lejano, sino accesible. No para unos pocos privilegiados, sino para todos los que creen. Y fue allí, en ese instante invisible pero eterno, que el domingo comenzó. Los primeros rayos del alba apenas rozaban las colinas de Jerusalén. Los pájaros no sabían lo que ocurría.
Los soldados dormían. Las piedras no se movían aún. Pero en el centro del sepulcro, la vida irrumpía. El cuerpo muerto de Jesús, sin corrupción y deterioro, fue tocado por la gloria del Padre. Sus pulmones respiraron. Sus ojos se abrieron. Su corazón palpitó con poder. No como alguien que vuelve a una vida anterior, sino como alguien que inaugura una nueva creación. Porque no fue solo una resurrección, fue el inicio de algo nunca antes visto. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, no sujeto a las limitaciones de antes, no atado por el tiempo ni por la materia. Un cuerpo que podía aparecer y desaparecer, que podía traspasar muros, pero también comer con sus discípulos. Un cuerpo transformado, eterno, celestial. Era el primogénito de entre los muertos, el primero de muchos. Y así, lo que comenzó con una cruz, lo que continuó con un descenso, lo que se proclamó en lo profundo de la tierra, ahora resplandecía como el sol naciente. La piedra pronto sería removida. Las mujeres pronto lo buscarían. Y el mundo pronto sabría que la muerte había perdido. Pero incluso antes de que el sepulcro quedara abierto ante los hombres, el reino ya había sido abierto para la humanidad. Y todo comenzó en un lugar donde nadie quería mirar, el corazón de la oscuridad, donde Jesús entró como hombre y salió como vencedor eterno. La madrugada comenzaba a abrirse paso sobre Jerusalén. La bruma todavía acariciaba las colinas, el aire era frío y las calles estaban vacías. Los ecos de la crucifixión aún rondaban en la memoria colectiva. Algunos dormían con inquietud, otros intentaban olvidar. Pero algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. En el interior de una tumba que había sido cuidadosamente sellada y vigilada por orden del imperio, el cuerpo que había sido desfigurado por el sufrimiento, clavado por manos humanas y encerrado como si se tratara de un criminal cualquiera, ya no estaba allí. No porque alguien lo hubiese robado, ni porque hubiera desaparecido como una sombra, sino porque el poder de la muerte ya no podía retenerlo. La piedra aún seguía en su lugar, y sin embargo, la tumba ya estaba vacía. Jesús no necesitó que nadie viniera a rescatarlo. Nadie tuvo que quitar el sello. Nadie forzó la entrada. Él salió de allí con la autoridad de quien había vencido todo lo que oprime, todo lo que mata, todo lo que separa al hombre de Dios. Y mientras en el mundo natural la oscuridad de la noche comenzaba a desvanecerse, en el mundo espiritual el resplandor del triunfo era total. El Hijo del Hombre, que descendió a lo más profundo de la existencia, ahora caminaba nuevamente entre los vivos. No como alguien que volvió de la muerte con debilidad, sino como aquel que había atravesado los reinos del abismo y regresaba con las llaves del reino en la mano. Las mujeres que amaban a Jesús fueron las primeras en acercarse. Llevaban especias, perfumes, gestos de honor para un cuerpo que creían aún sin vida. Pero lo que encontraron fue otra cosa. Un terremoto, una piedra removida, y un ángel sentado donde debería haber estado la muerte. Y esa voz, clara, inquebrantable, que les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Ninguna palabra podía describir lo que ocurrió en sus corazones. El miedo, el asombro, la alegría, la incredulidad. Todo se mezcló en un instante. Lo que era imposible ahora era real. Lo que estaba perdido, ahora era eterno. Jesús no solo había vencido la cruz, había derrotado la tumba. Pero había algo aún más asombroso. Él no se apareció primero a los grandes líderes. No buscó a los reyes, ni fue al templo a confrontar a los sacerdotes. Se apareció a las mujeres que lo buscaron con amor. A María Magdalena, que lo había seguido hasta la cruz. A los caminantes de Emaús, que no sabían que hablaban con él. A los discípulos que estaban escondidos por temor. A Tomás, que necesitó tocar sus heridas para creer. Jesús regresó a los suyos, no para vengarse, no para humillar, sino para mostrarles la paz. Y con cada aparición, con cada palabra, con cada gesto, confirmaba lo que ya se había cumplido en lo invisible, que la muerte había sido vencida y que la humanidad tenía, por fin, un camino directo hacia el corazón del Padre. El Jesús resucitado no era un fantasma. Era carne glorificada. Era humanidad redimida. Era la prueba viviente de que la promesa no había fallado. Que el plan de Dios, desde el principio, seguía en pie. Que el Cordero inmolado había regresado como el león vencedor.
Ahora todo tenía sentido. Las profecías que hablaban del siervo sufriente, del hijo entregado, del varón de dolores, del Mesías rechazado, ahora se revelaban con un significado más profundo. Porque la victoria de Jesús no fue política, no fue militar, no fue pública. Fue espiritual, fue cósmica, fue eterna. Y lo más poderoso es que esa victoria no era solo suya, era nuestra. Porque cada paso que dio en el infierno, lo dio por nosotros. Cada palabra que proclamó en las sombras, la dijo con nuestros nombres en su boca. Cada llave que tomó, la tomó para que tú y yo podamos vivir sin miedo, sin cadenas, sin condenación. La resurrección no es solo el final feliz de una historia triste. Es la demostración definitiva de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte, de que ningún abismo es tan profundo como para que Él no pueda alcanzarnos, de que ningún pecado es tan oscuro como para que su luz no pueda redimirlo. Y desde aquel amanecer, todo cambió, porque ahora la cruz ya no es vergüenza, es símbolo de vida, porque la tumba ya no es el final, es la puerta a la eternidad, porque la muerte ya no es enemiga, es tránsito hacia la gloria. Y todo esto fue posible porque un hombre, que también era Dios, se humilló hasta lo más bajo, descendió al infierno mismo, despojó a los poderes del mal, y resucitó con las llaves en su mano. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, y lo único que nos pide es que creamos, que abramos nuestro corazón, que lo sigamos, porque Él no está muerto, está vivo, y camina entre nosotros. Todo había cambiado, pero no todos lo sabían aún. Mientras el cielo celebraba y las regiones espirituales reconocían la autoridad del resucitado, muchos corazones en la tierra todavía caminaban con miedo, con dudas, con preguntas sin respuesta. Era natural. Lo que había ocurrido no tenía precedentes. ¿Cómo podía un muerto volver a la vida por su propia voluntad? ¿Cómo podía alguien que descendió al infierno regresar con poder? Nadie había hecho eso antes. Ningún profeta, ningún rey, ningún sacerdote. Solo Jesús. Porque solo Él no tenía pecado. Solo Él pudo cargar con el peso de toda la humanidad sin quebrarse. Solo Él descendió hasta las partes más bajas de la existencia y salió de allí sin haber sido vencido, sino venciendo. Y ahora, esa victoria no era un secreto. Era una realidad que comenzaba a expandirse como fuego entre los que creían. Los discípulos, que antes se escondían temerosos, ahora eran testigos. Lo habían visto. Lo habían tocado. Habían comido con Él. Sus ojos, que antes solo habían visto muerte, ahora veían vida. Y esa vida no era común. Era una vida que brillaba con eternidad. Jesús no volvió para quedarse. No regresó para fundar un reino terrenal. Su misión no era sentarse en un trono visible, sino abrir un camino invisible. Un camino que cruzara el tiempo, el espacio, la cultura, la religión, el pecado, la muerte y todo lo que separa a la humanidad de Dios. Y ese camino era Él. Él mismo lo había dicho antes de morir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Pero ahora, esas palabras ya no eran solo una promesa. Eran una realidad encarnada. La prueba viviente de que todo lo que dijo era verdad. Porque si venció la muerte, entonces no había nada que no pudiera cumplir. La resurrección de Jesús no fue solo un evento milagroso. Fue un acto legal en el mundo espiritual. Una transacción eterna. Una transferencia de poder. Las Escrituras lo confirman una y otra vez. En Colosenses 2:15, Pablo dice que despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa esto? Que Jesús, con su muerte y resurrección, desarmó a todas las fuerzas del mal que tenían autoridad sobre la humanidad. Las dejó sin poder. Las exhibió como vencidas. Y lo hizo públicamente, en el escenario más visible del mundo, la cruz. Lo que parecía derrota era, en realidad, el mayor triunfo jamás registrado. Hebreos 2, 14-15 lo refuerza aún más. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. La muerte, hasta entonces invicta, fue derrotada desde dentro. Y con ella, cayó también el miedo.
Porque si la muerte ya no es el final, entonces el miedo deja de tener poder. La culpa ya no es una cadena. El pasado ya no es una condena. El infierno ya no es una amenaza. Jesús deshizo cada mentira que el enemigo había sembrado por siglos. Y lo hizo con su cuerpo, con su sangre, con su silencio, con su descenso y con su regreso. Ahora, cada ser humano tenía una elección real. Antes, había una barrera imposible de cruzar. Ahora, había un camino abierto. Un puente entre lo divino y lo humano. Un acceso sin necesidad de sacrificios repetidos, sin necesidad de mediadores terrenales. Porque el mediador definitivo ya se había presentado. El Cordero había sido ofrecido. El sacerdote eterno ya había entrado en el lugar santísimo, no hecho por manos humanas, sino en los cielos. Y lo hizo no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Una vez y para siempre. Ese es el significado más profundo del descenso de Jesús al infierno, la restauración total del acceso a Dios. No fue un gesto simbólico. No fue un simple episodio doctrinal. Fue un acto legal, espiritual, eterno. Y su eco resuena hasta hoy. Porque no hay infierno que Él no pueda atravesar. No hay oscuridad que Él no pueda iluminar. No hay cadena que Él no pueda romper. Y no hay alma que Él no pueda rescatar. Por eso, hoy, cada vez que alguien clama su nombre, no lo hace hacia un cielo lejano, ni a un Dios distante. Lo hace al mismo Cristo que ya descendió a lo más profundo por amor, que ya se enfrentó al enemigo, que ya venció. Por eso, la oración más sencilla puede mover el cielo. Por eso, el arrepentimiento más humilde puede cambiar un destino eterno. Porque el precio ya fue pagado. Porque la victoria ya fue ganada. Porque el Rey ya volvió con las llaves en su mano. Y ahora, ese Rey te llama. No para condenarte, sino para rescatarte. No para señalarte, sino para redimirte. No para imponerse, sino para caminar contigo. Porque lo que Él hizo en esos 3 días entre la cruz y la resurrección no fue solo un viaje al infierno. Fue un camino hacia ti. Tal vez nadie lo supo en ese momento. Tal vez ni siquiera los ángeles comprendieron del todo el alcance de lo que había ocurrido. Pero desde el instante en que Jesús salió del sepulcro, la historia entera dio un giro irreversible. El mundo seguía girando, los imperios seguían gobernando, los templos seguían funcionando como si nada hubiese cambiado. Pero todo, absolutamente todo, ya era diferente. Porque la muerte había sido herida de muerte. Y con ella, la esclavitud de la culpa, la condenación del pecado y el terror del juicio. En silencio, sin alardes ni anuncios públicos, el reino de Dios había irrumpido con poder. No en las estructuras políticas, ni en las instituciones religiosas, sino en los corazones de los que creyeran. Esa era, desde el principio, la intención de Dios, recuperar la comunión perdida con sus hijos. No para imponer un sistema, sino para restaurar una relación. No para dominar, sino para amar. No para exigir obediencia ciega, sino para liberar desde adentro. Y eso fue exactamente lo que Jesús logró al descender al infierno, vencerlo y resucitar. Pero ¿cómo se traduce esa victoria a la vida cotidiana? ¿Qué significa, aquí y ahora, que Jesús tenga las llaves de la muerte? Significa que ya no estamos solos frente al abismo, que ya no caminamos hacia un destino incierto, que ya no tenemos que cargar con el peso de nuestro pasado como si fuera una sentencia perpetua. Significa que todo aquel que cree, todo aquel que se rinde, todo aquel que clama, puede ser levantado. No por sus méritos, no por su fuerza, sino por gracia, por amor. Por esa misericordia que descendió hasta lo más bajo para elevarnos hasta lo más alto. Esa es la paradoja divina. El que más se humilló, es ahora exaltado por encima de todo. El que fue rechazado por los hombres, es ahora el salvador de los que lo aceptan. El que fue clavado en una cruz, es ahora el dueño de toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese poder no lo guardó para sí, lo compartió. Antes de ascender a los cielos, Jesús reunió a sus discípulos y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada, por tanto, vayan». Fue su forma de transferirles su victoria, de heredarles su conquista, de decirles: «Lo que yo vencí, ahora ustedes lo pueden anunciar. Lo que yo abrí, ahora ustedes lo pueden compartir. Lo que yo pagué, ahora ustedes lo pueden ofrecer». Y eso es lo que el Evangelio realmente es.
la noticia de una guerra ya ganada, de una tumba ya vacía, de un infierno ya derrotado. Por eso no es religión, es vida, no es estructura, es relación, no es temor, es gracia. Cuando entendemos esto, el Evangelio deja de ser un conjunto de reglas y se convierte en un fuego que arde en el alma. Ya no obedecemos por miedo, sino por amor. Ya no servimos por obligación, sino por gratitud. Porque ¿cómo no amar a aquel que lo dio todo por nosotros? ¿Cómo no seguir a quien se hundió en la muerte para rescatarnos? A veces imaginamos que Dios está lejos, indiferente, observando desde algún lugar distante. Pero la verdad es que Él estuvo en el infierno, por nosotros. No porque perteneciera allí, sino porque tú y yo íbamos rumbo a ese lugar. Y no lo permitió. Se interpuso. Tomó nuestro lugar. Asumió nuestra sentencia. Y descendió. No con miedo, sino con determinación. No con angustia, sino con compasión. No con desesperación, sino con una misión clara: salvarnos. Y lo logró. Ahora el infierno no tiene la última palabra. La tiene Cristo. Y su palabra es vida. Es perdón. Es restauración. Es poder. No importa cuán lejos hayas ido. No importa cuánto hayas caído. No importa si todos te abandonaron. No importa si has tocado fondo. Allí, en ese fondo, ya estuvo Él. Y si Él descendió por ti, también puede levantarte. Lo único que se necesita es rendirse. Reconocer que no podemos solos. Que nuestras fuerzas no son suficientes. Que nuestra justicia no alcanza. Que nuestro orgullo no salva. Solo entonces, con el corazón quebrantado y las manos vacías, podemos recibir lo que Él vino a darnos: una vida nueva. Y esa vida no empieza después de la muerte. Empieza ahora, aquí, hoy, en el momento en que decides creer. En el momento en que decides abrir la puerta de tu alma y decirle: Señor, entra. Porque Él no fuerza su entrada, no invade, no impone, llama, espera, a veces con silencio, a veces con ternura, a veces con sacudidas, pero siempre con amor. Ese amor que no se detuvo ante la cruz. Ese amor que cruzó el abismo. Ese amor que venció la muerte. Ese amor te está buscando ahora mismo. Nadie imaginaba que en tan poco tiempo el mundo entero sería transformado por lo que ocurrió en aquel sepulcro. No hubo ejército. No hubo política. No hubo discursos públicos. Solo un hombre que había muerto y que ahora estaba vivo. Su nombre no llenaba los templos del imperio. No era mencionado en los salones de poder. Pero en los corazones de los que lo habían conocido, algo ardía. No era un recuerdo, era presencia. No era una idea, era vida. Porque lo que Jesús había iniciado con su descenso al infierno no fue un espectáculo visible. Fue una revolución espiritual que alteró las leyes invisibles del universo. Y es que su victoria fue silenciosa, pero total. Mientras las piedras permanecían inmóviles, las estructuras del mal colapsaban. Mientras los gobernantes dormían, los cielos se abrían. Mientras el mundo se preparaba para un día más, el reino de Dios irrumpía con una nueva realidad. La muerte ya no tenía el control. La separación ya no era definitiva. El pecado ya no era el dueño. El infierno ya no era el destino final. ¿Por qué? Porque el Cordero había descendido y había regresado con poder. Eso cambió todo. Cambió el sentido de la historia. Cambió el valor del sacrificio. Cambió la relación entre Dios y el hombre. Pero también cambió el presente de cada persona. Porque la resurrección no fue un evento lejano, ni una leyenda simbólica. Fue un hecho. Y ese hecho tiene consecuencias. No importa si ocurrió hace más de 2000 años. Lo que sucedió en esa tumba sigue teniendo fuerza hoy. Sigue rompiendo cadenas. Sigue dando sentido. Sigue ofreciendo esperanza a los que no tienen nada. Tal vez tú que estás escuchando esto has sentido alguna vez que no hay salida. Que has ido demasiado lejos. Que lo que hiciste no tiene perdón. Que tu historia está manchada más allá de la redención. Tal vez te cuesta dormir por las decisiones que tomaste. Tal vez sientes que tu alma está herida, vacía, rota, y que no importa cuánto intentes levantarte,
siempre terminas cayendo en el mismo lugar. Quiero que sepas algo, Jesús descendió a ese lugar por ti. Él no fue a los infiernos para mirar, sino para conquistar. No bajó para observar, sino para liberar. Y cuando lo hizo, pensó en ti, en tu nombre, en tu dolor, en tu vacío. Porque lo que para ti es oscuridad, para Él es territorio recuperable. Lo que para ti es infierno, para Él es el lugar exacto donde comienza la redención. Y lo hizo no con armas ni violencia. Lo hizo con amor. Con ese amor que no necesita que seas perfecto, ni que lo tengas todo resuelto. Solo necesita que te entregues. Esa es la belleza del Evangelio. No se trata de subir hasta Dios. Se trata de reconocer que Dios ya descendió hasta ti, que ya cruzó la distancia, que ya pagó el precio, que ya rompió las cadenas. Solo queda que tú abras las manos, que dejes de pelear, que renuncies a esa autosuficiencia que te consume y abraces la gracia que te rescata. Porque el que venció la tumba, también puede vencer tu tristeza. El que caminó por el infierno, también puede caminar contigo por el valle de la sombra de muerte. El que desarmó al enemigo, también puede desarmar tu vergüenza, tu ira, tu adicción, tu soledad. No hay abismo más profundo que el que Jesús ya cruzó. No hay oscuridad más densa que la que Él ya atravesó. No hay carga tan pesada que Él no pueda levantar. Porque Él no venció solo para demostrar su poder. Venció para compartir su victoria contigo. Para hacerte parte de su herencia. Para que tú también puedas vivir sin miedo. Sin cadenas. Sin muerte eterna. Porque ahora hay una promesa. Que los que creen en Él, aunque mueran, vivirán. Que los que lo reciben, pasan de la muerte a la vida. Que los que lo siguen, no caminan hacia el juicio, sino hacia la eternidad. Y eso no es religión. Es relación. Es presencia. Es fuego que enciende desde adentro. No hay que merecerlo. Solo hay que recibirlo. Así como eres. Así como estás. Porque si hubo algo que quedó claro después de que Jesús saliera del sepulcro, es que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. No vino a apartarse de ti, sino a acercarse hasta el punto de cargar tu infierno sobre sus hombros. Y ahora que el precio fue pagado, el regalo está sobre la mesa. Un regalo que nadie puede comprar, pero que todos pueden recibir. Vida eterna. Perdón completo. Restauración total. Una nueva identidad, no basada en tus errores, sino en su gracia. Una nueva historia, no escrita por tus fracasos, sino por su fidelidad. Un nuevo comienzo, no porque tú lo logres, sino porque Él ya lo hizo. Las llaves del infierno en manos del amor. Hay algo profundamente sagrado en el silencio. En ese instante en que todo parece detenido, pero en realidad, algo eterno se está gestando. Eso fue lo que ocurrió entre la cruz y la resurrección. A los ojos humanos, Jesús estaba muerto. Su cuerpo inerte, su voz apagada, su corazón detenido. Pero en lo invisible, en lo que no podía verse ni tocarse con manos humanas, el universo estaba en guerra. El Hijo de Dios no descansaba. No dormía. No estaba atrapado. Estaba en misión. Su alma, viva, despierta y revestida de gloria, descendía. Descendía no como prisionero, sino como conquistador. No como víctima, sino como rey. Las Escrituras lo confirman una y otra vez, aunque muchos pasen por alto estos pasajes. En Efesios 4, Pablo dice que antes de subir, descendió a las partes más bajas de la tierra. En Apocalipsis, Jesús declara, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y qué son esas llaves? Son el símbolo de autoridad. Son el testimonio de que ahora Él tiene el control. Que ya nada ocurre en el mundo espiritual sin que Él lo permita. Que el infierno, ese lugar temido por generaciones, ya no es dueño de las almas. Pero el precio para obtener esas llaves fue incalculable. No se compraron con oro ni con batallas físicas. Se conquistaron con sangre, con obediencia, con entrega total. Jesús no usó espadas ni escudos. Su arma fue la cruz. Su fuerza, el amor. Su estrategia, la humillación. Porque en el reino de Dios, lo que parece derrota es en realidad victoria. Lo que parece debilidad es fuerza. Lo que parece final es comienzo.
Y así, mientras el mundo creía que todo había terminado, Jesús estaba descendiendo a lo más profundo, a lo más oscuro, a lo más olvidado, para tomar de regreso lo que le pertenece a Dios, las almas humanas. Imagina por un momento lo que ocurrió en el abismo. En esa dimensión espiritual donde las almas condenadas vagan sin esperanza, donde los espíritus caídos están encadenados, donde el recuerdo del juicio pesa más que el tiempo. Allí, donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino presencia de mal. Allí, donde las voces del pasado susurran condena eterna. Allí descendió Jesús, no con temor, sino con una luz que no podía ser extinguida. Y con cada paso que daba, las sombras retrocedían. Las cadenas se aflojaban. Los muros se resquebrajaban. Porque el infierno no fue diseñado para resistir la presencia del Santo. Y esa presencia estaba allí. No hay palabra humana que pueda describir lo que ocurrió en esos 3 días. Pero los ecos espirituales de esa batalla aún se sienten. Porque no fue una lucha simbólica. Fue una confrontación real. El infierno sabía quién era él. Desde la primera profecía en el Edén, cuando Dios anunció que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, el infierno había temblado ante la posibilidad de que ese día llegara. Y llegó. Y cuando Jesús cruzó la frontera invisible entre la vida y la muerte, los dominios espirituales se sacudieron. No porque venía un alma más, sino porque venía el dueño de la vida. El Creador entrando en su propia creación caída para reclamarla desde adentro. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Proclamó. Habló. No para dialogar. No para negociar. Sino para declarar. Porque la verdad no se negocia. Se establece. Y Jesús lo hizo con autoridad. A los espíritus en prisión, les anunció su condena. A los justos, su redención. A las tinieblas, su caída. Y con cada palabra, el reino de Dios se expandía. Sin necesidad de violencia. Sin imposición. Solo con la verdad. Porque en el mundo espiritual, la palabra del Rey es ley. En ese momento, mientras el mundo dormía, Jesús caminaba con las llaves del infierno en la mano. Y lo hacía no como trofeo, sino como acto de amor. Porque esas llaves no eran para cerrarle la puerta al hombre, sino para abrirle el acceso al cielo. Lo que Adán perdió en el Edén, Jesús lo recuperaba en el infierno. Lo que la humanidad no podía alcanzar, Jesús lo trajo con sus propias manos. Por eso, cuando resucitó, no lo hizo solo. Lo hizo llevando consigo una multitud de redimidos. Un gran éxodo espiritual. Una marcha gloriosa. Hombres y mujeres que, por siglos, habían esperado en el seno de Abraham, ahora subían con él a la gloria. Porque el cielo ya no estaba cerrado. Porque el sacrificio había sido aceptado. Porque la sangre había sido derramada. Porque la muerte había sido vencida. Y no fue una victoria parcial. Fue total. Fue definitiva. Jesús no dejó enemigos vivos. No dejó puertas entreabiertas. No dejó cadenas intactas. Lo que tenía que hacerse, se hizo. Una vez y para siempre. Esa es la seguridad que tenemos hoy, que el Salvador completó su obra. No quedó nada pendiente. No hace falta un nuevo sacrificio. No hace falta un nuevo mediador. No hace falta ningún otro nombre. Porque solo en Él, y a través de Él, hay salvación. Y es aquí donde todo se vuelve profundamente personal. Porque esa victoria no es una historia antigua. Es una realidad actual. Es algo que te alcanza a ti, ahora mismo. No importa quién eres. No importa qué has hecho. No importa cuántas veces te hayas equivocado. Si estás respirando, todavía hay gracia. Todavía hay redención. Todavía hay tiempo. Y esa oportunidad no viene de una institución, ni de un sistema. Viene del Cristo resucitado. Del que estuvo muerto y vive para siempre. Del que tiene las llaves. Del que descendió hasta lo más bajo para que tú puedas ser elevado a lo más alto. Tal vez llevas años cargando culpas. Tal vez te enseñaron que Dios es distante, frío, severo. Pero el Dios que descendió al infierno no es así. Es un Dios que llora contigo, que camina contigo, que entiende tu dolor, que no te exige perfección, pero sí te ofrece redención. Y lo hace no con condiciones, sino con amor, con brazos abiertos, con una cruz vacía,
con una tumba abierta, con un llamado que todavía resuena. Ven a mí, tú que estás cansado y cargado, y yo te haré descansar. Porque esa es la verdadera victoria, que el mismo Jesús que derrotó al infierno, hoy te está buscando a ti. La historia de Jesús no termina con una cruz, ni con una tumba, ni siquiera con la resurrección. La historia de Jesús continúa en cada persona que decide creer, en cada alma que decide levantarse, en cada vida que se rinde a su amor. Porque lo que Él hizo no fue un acto aislado en el tiempo, fue el inicio de una nueva era. El mundo que salió del sepulcro con el no es el mismo mundo de antes. Aunque parezca igual, aunque las guerras sigan, aunque la injusticia no haya desaparecido, algo cambió en lo invisible. Porque el reino de Dios ya no está lejos. Ya no es una promesa futura. Ya está aquí, entre nosotros, dentro de nosotros, latiendo en el corazón de todo aquel que ha sido tocado por su gracia. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora habita en los que creen. El mismo espíritu que lo condujo a las profundidades, que lo sostuvo en medio de las tinieblas, que lo coronó con gloria y lo hizo ascender por encima de todo nombre, ahora habita en ti, si le das lugar. No como una fuerza abstracta, no como una idea bonita, sino como una presencia viva, como un susurro que guía, como una voz que consuela, como una llama que no se apaga. Ese es el legado del Cristo resucitado, no solo abrir el camino, sino acompañarte mientras lo recorres. Y en ese caminar, todo cambia. La culpa ya no te domina. El miedo ya no te paraliza. El pasado ya no te encadena. Porque Él ya estuvo allí. Él ya tomó tu carga. Él ya pisó tu infierno. Él ya venció por ti. Por eso no tienes que luchar para ser amado. No tienes que demostrar nada. No tienes que vivir bajo la sombra de la condena. Puedes vivir en la luz de la gracia. Puedes respirar libertad. Puedes mirar al cielo no con temor, sino con certeza. Porque el que descendió, también ascendió. Y ascendió para interceder por ti. Sí, Jesús no solo venció. Ahora reina. Reina con compasión. Reina con justicia. Reina con ternura. No como un dictador, sino como un pastor. No con látigos, sino con heridas. No desde el orgullo, sino desde el amor. Ese amor que no cambia, que no se cansa, que no se rinde. Ese amor que lo llevó al lugar más oscuro, y lo trajo de vuelta con un mensaje que aún resuena. No temas. Yo estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y si Él vive, entonces la muerte ya no es un enemigo invencible. Es solo una puerta. Y al otro lado, Él espera. No con reproches, no con acusaciones, con los brazos abiertos, con las marcas aún visibles en sus manos, como testimonio eterno de que vales la pena, de que cada lágrima tuya fue vista, de que cada lucha tuya fue acompañada, de que cada momento de desesperación fue registrado por sus ojos, porque el Dios que descendió no te olvida, no te abandona, no te rechaza, te llama, te anhela, te espera. Quizás no entiendas todo. Quizás tu historia esté marcada por preguntas sin respuesta, por vacíos que no sabes llenar, por heridas que nadie ha sanado. Pero hoy, una cosa puedes saber con certeza: no estás solo. Nunca lo estuviste. Aún en tus noches más oscuras, Él estaba allí. Aun cuando creíste que había sido abandonado, Él te miraba. Aun cuando pensaste que ya no había salida, Él ya estaba preparando el camino. Porque esa es su naturaleza, entrar en donde nadie más entra. Caminar donde nadie más camina. Quedarse cuando todos se van. Y rescatar lo que todos dieron por perdido. Hoy, ese mismo Jesús que descendió al infierno, te mira con amor. No importa si te sientes indigno. No importa si te alejaste. No importa si caíste 1000 veces. Él vino justamente por eso. No vino por los perfectos. Vino por los quebrados. Vino por los enfermos. Vino por los cansados. Y vino por ti. Conoce tu historia. Conoce tus batallas. Conoce tu alma mejor que tú mismo. Y aún así, te llama. Te invita. Te ofrece una vida nueva. No una vida sin dolor, pero sí una vida con propósito. No una vida sin luchas, pero sí una vida con esperanza. No una vida sin lágrimas, pero sí una vida con consuelo.
Porque todo lo que antes te ataba, ahora puede ser roto. Todo lo que antes te hundía, ahora puede ser redimido. Todo lo que antes parecía muerte, ahora puede transformarse en vida. Y esa transformación no empieza mañana. Empieza hoy. En el momento en que dices, Señor, aquí estoy. En el momento en que sueltas las armas. En el momento en que dejas de correr. Porque Él no necesita que huyas. No quiere que te escondas. Solo quiere que te dejes encontrar. El infierno vencido y el cielo abierto para ti. Ahora ya lo sabes. Lo que muchos ignoran, lo que pocos se atreven a enseñar, lo que muchos corazones sienten pero no saben cómo explicar, ha sido revelado. Jesús no solo murió. Jesús descendió al infierno. No por castigo, sino por amor. No por derrota, sino por misión. No porque fuera débil, sino porque era el único fuerte. Él fue donde nadie más pudo ir. A lo más profundo, a lo más oscuro, a lo más lejano del cielo. Y allí, en ese abismo que ningún ser humano puede atravesar, encendió una luz que no se apaga. La luz del amor eterno de Dios por ti. Mientras su cuerpo yacía en una tumba fría, su espíritu estaba en plena conquista. Mientras el mundo creía que todo había acabado, el cielo estaba escribiendo el capítulo más glorioso de la historia. Y lo hacía en silencio, en la oscuridad, lejos de los reflectores. Porque así trabaja Dios, en los lugares que nadie mira, en los momentos que nadie entiende, en los corazones que se sienten rotos. Jesús descendió para encontrarte a ti. Sí, a ti. Con tu historia, con tus cicatrices, con tus dudas, con tu fe débil, con tus días buenos y tus días grises, con tus silencios largos y tus oraciones apagadas. A ti. No a una versión perfecta de ti, no a un ideal, no a una máscara. A ti, tal como eres. Porque el infierno que tú viviste, Él lo conoce. Porque no hay dolor humano que Él no haya sentido. No hay lágrima que Él no comprenda. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Él tomó las llaves, las sostuvo con manos perforadas, y lo hizo para abrirte una puerta. Una que el mundo no puede cerrar. Una que el enemigo no puede sellar. Una que solo necesita una cosa de tu parte, que decidas cruzarla. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas creer. No necesitas ser fuerte. Solo necesitas rendirte. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas reconocer que necesitas a un Salvador. Y ese Salvador tiene nombre, tiene rostro, tiene voz. Y te llama. Tal vez lo has escuchado antes. Tal vez lo has ignorado. Tal vez pensaste que no era para ti. Que eras demasiado pecador, demasiado escéptico, demasiado herido. Pero hoy sabes algo que no sabías. Él ya descendió a tu infierno. Y si ya estuvo allí, entonces nada lo detiene de entrar ahora en tu corazón. No se asusta por lo que encuentre. No retrocede por lo que vea. Él viene a restaurar. Viene a limpiar. Viene a liberar. Y no viene solo. Viene con las llaves. Viene con el poder. Viene con un amor que es más fuerte que la muerte. Más profundo que el abismo. Más constante que tu pecado. Un amor que venció al infierno, para que tú no tengas que vivir condenado. Un amor que abrió el cielo, para que tú tengas un hogar eterno. Un amor que no te obliga, pero que te invita. Y hoy esa invitación está frente a ti. No es para otro día. No es para cuando estés listo. Es para ahora. ¿Qué harás con ella? ¿Qué harás con ese Jesús que bajó por ti, que peleó por ti, que murió por ti, que resucitó por ti? ¿Lo dejarás fuera? ¿Cerrarás la puerta? ¿Seguirás cargando lo que ya fue pagado? O tal vez, por primera vez, decides creer. No con una fe perfecta, pero sí con una fe sincera. Y en ese instante, todo cambia. Porque Él no entra solo a perdonar tus pecados. Entra a darte propósito. Entra a mostrarte quién eres en realidad. Entra a darte una nueva historia. Entra a romper cadenas que llevas cargando por años. Entra a llevarte de la mano a casa. Y si ya caminas con Él, si ya le diste tu corazón, entonces recuerda lo que Él hizo por ti. No lo tomes a la ligera. No te acostumbres. No te enfríes.
Que cada día sea una respuesta al amor de aquel que lo dio todo. Que cada pensamiento sea una rendición. Que cada respiración sea gratitud. Porque vivir sabiendo que el infierno ya fue vencido, es vivir con los ojos en el cielo. Jesús descendió. Jesús venció. Jesús resucitó. Y ahora, vive en ti. Antes de cerrar este mensaje, te invito a que te detengas por un momento. No sigas como si nada. No corras al siguiente video. No dejes que esto se enfríe. Haz algo con lo que acabas de escuchar. Ora. Escribe. Cierra tus ojos. Habla con Él. Permite que el Espíritu que lo resucitó hoy toque tu alma. Y si este mensaje tocó tu vida, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Dale voz. Dale alas. Porque hay otros que también necesitan saberlo. Que también han vivido sus infiernos. Que también están esperando una puerta que se abra. Y tú puedes ser esa llave. Antes de irte, suscríbete al canal. Comparte este video con quien más lo necesita. Y no olvides activar la campanita para recibir cada nuevo contenido. Lo que hacemos aquí no es entretenimiento. Es mensaje de vida. Es palabra eterna. Es esperanza que no se apaga. Haz clic ahora en el video que sigue. Porque la historia no termina aquí. Aún hay más que descubrir. Y si Jesús bajó por ti, tú también puedes levantarte con Él.